Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la quinta sesión de la clase de Lógica y Argumentación con el profesor Luis Rogelio Garavito. Ha sido una extraordinaria bendición. Muchísimas gracias, profesor Garavito. Y vamos a orar y le damos lugar al profesor. Señor amado, gracias por esta clase. Gracias por la sabiduría, el entendimiento que tú le das al profesor y a cada uno de nosotros para ser entendidos en todo este tema de la lógica y la argumentación, para ser entendidos en cuanto a todo lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y podamos analizar y discernir correctamente. También pedimos en el nombre de Cristo Jesús que también estas herramientas nos sirvan para aprender más de tu palabra y aplicarlas correctamente. Te pedimos que bendigas esta clase y al profesor Garavito y a cada oyente. En el nombre de Jesús, amén. Profesor Garavito, bienvenido. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto y un privilegio también el compartir juntos en este curso, unidos siempre por el interés de aprender, de compartir, acerca de cómo mejorar nuestro entendimiento de la palabra del Señor y en temas como el que estamos desarrollando, también cómo mejorar la manera de poder presentarlo, presentar este mensaje de la palabra del Señor. Así que les animo a estar siempre atentos, sobre todo con algunos comentarios y preguntas que pueden hacer al canal, en las publicaciones del canal, para que podamos tener alguna interacción en relación a estos temas. Hoy estamos en esta hora iniciando la sesión número 5. Y como hemos hecho en sesiones anteriores, vamos a iniciar la sesión leyendo una porción de la escritura. En esta sesión y en la sesión número 7 vamos a leer algo acerca del libro de los Hechos relacionado con la vida de personajes que aparecen ahí. En el libro de los Hechos encontramos diferentes momentos donde estos personajes, estos líderes cristianos, tuvieron que presentar defensa de su fe, presentar algún tipo de argumentación en escenarios no cristianos, con personas que no eran vamos a decir, de su misma fe. Los líderes y cristianos del libro de los Hechos tuvieron que argumentar en las categorías en las que se argumentaba en aquel tiempo, ¿no? Yo he dicho, por ejemplo, nosotros los pastores, los predicadores, los líderes, vamos tomando cierta práctica y cierta experiencia en los púlpitos. Y llega un momento donde se nos facilita el pararnos en un púlpito y ya eso ya no nos da nervios. A mí me han preguntado, hermano, ¿y usted ya no se pone nervioso cuando le toca que predicar? Les digo, pues no, ya no siente uno nervios, es un ambiente que con el curso de los años en algún momento se llega a dominar. Pero debemos estar de alguna manera también preparados para poder argumentar frente a grupos y escenarios que no son precisamente la iglesia. Y para eso nos sirven este tipo de contenidos que estamos conversando. Fíjense lo que dice esta lectura de Hechos, capítulo 6, del verso 8 al 12. Dice, como Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios, yo de hecho he resaltado aquí algunas frases a las que quiero dirigir la atención. Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, esos son diferentes lugares de aquel entorno, se pusieron a discutir con Esteban. Pero fíjese, y esa es la parte central que está subrayada en amarillo, pero no pudieron superar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aquí ese del espíritu no solo es el tema de que estaba lleno del espíritu, porque aparte Esteban sí estaba lleno del Espíritu Santo del Señor, sino que es como las ganas, la intencionalidad, el empuje
En algunos países dicen la enjundia con la que Esteban estaba presentando el mensaje, pero también la sabiduría. Eso significa la manera estratégica, la manera prudente, la manera inteligente con la que Esteban estaba argumentando. Entonces, como no pudieron, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él con lujo de violencia. Y lo que sigue, no podemos leer todo el pasaje, ¿no?, del capítulo 6 de Hechos, porque acusaron a Esteban de blasfemar contra Moisés y contra Dios, y era una acusación muy seria entre los judíos, y lo llevaron ante el concilio. Grave error, porque Esteban les da un paseo en ese capítulo 6 y le dan el micrófono. Vamos a usar ese anacronismo a Esteban y le dan la palabra. Ese es grave error el de ellos, porque le concedieron la palabra a Esteban y les da un paseo Esteban, pero así, una arrastrada, como aquellas goleadas históricas, ¿no? El desenlace con Esteban es lamentable porque finalmente se repite esta escena. No pueden contra él, no pueden competir con la sabiduría, con la forma con la que Esteban estaba argumentando. Les presenta con una gran maestría el contenido de la palabra del Señor, y entonces crujen los dientes y terminan asesinándolo. Lamentablemente ese es el episodio que a lo largo de la historia se repite con muchos de los mártires del cristianismo. Yo no le deseo a nadie el final de Esteban, pero sí le deseo todo lo demás. Le deseo a cada uno de ustedes, les deseo todo lo demás de Esteban, excepto el final. Les deseo esa sabiduría, les deseo ese poder, les deseo esa enjundia, ese empuje, esas ganas, esa autoridad con la que Esteban hablaba frente a la gente importante, frente a la gente preparada, frente a la gente que había tenido esa academia. De Esteban no se dan sus laudes ahí académicos, profesionales. Era un diácono, era un hermano, un hombre que aparece ahí en medio de los cristianos, y es el único episodio donde Esteban aparece. Destacaba porque había sido elegido entre los 7. Pero es impresionante la historia de Esteban, y no podían ellos competir con esa sabiduría. Dios quiera que nosotros lleguemos a esos niveles. Insisto, les deseo y deseo para cada uno de nosotros ese poder, esa autoridad, esa maestría, ese desempeño con el que Esteban hablaba, excepto el final. Eso sí no se lo deseo. Pero, y si nos llegara a tocar, bueno, entonces le deseo fortaleza, le deseo fe y la misma gallardía con la que Esteban enfrentó esa situación, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Muere con la frente en alto. No podemos tampoco, ante esos escenarios, si nos llegara a tocar esos extremos, pues Dios nos fortalezca y nos dé la paz para mantener nosotros nuestra argumentación sólida, firme, y no doblegarnos, no quebrarnos ante circunstancias como esas. Ese será otro tema, ahí el asunto de cómo enfrentar el martirio como testigos de Cristo, ¿no? Se habla mucho de los mártires de la Reforma, gente que fue quemada, lapidada y bueno, tantas de esas cosas. Esteban no fue ni el primero ni el último, ¿no? Ahora, nosotros nos toca señalar esa maestría con la que él hablaba y con la que él discutía con esa gente. Muy bien, vamos a entrar ahora en esta misma sesión en un tema importante que hemos estado hilvanando, diferentes temas, y vamos a hablar de los silogismos, específicamente unos silogismos que se conocen como silogismos categóricos. Son un tipo de razonamiento deductivo, que consta de 2 premisas y una conclusión, donde cada proposición se relaciona con 2 categorías. Se denominan categóricos porque las proposiciones afirman o niegan, no dan lugar a se dice como una ambigüedad, o son afirmativas o son negativas. A eso se refiere lo categórico, lo definitivo. Afirman o niegan una relación entre las categorías
o esas clases. Bueno, aquí hay un ejemplo clásico que hemos visto. La primera, que es la premisa mayor, todos los mamíferos son animales. Y luego la premisa menor, todos los hombres son mamíferos. Entonces, todos los hombres son animales. Note, en cada premisa hay dos categorías, los mamíferos y los animales. En la segunda premisa, los hombres y los mamíferos. Y la conclusión, los hombres y los animales, donde se relacionan ya las dos premisas. Entonces, siguiendo ahí con el tema estos son silogismos categóricos. Vamos a ver que el argumento categórico, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La definición básica, sencilla, de que es un silogismo categórico. Estás diciendo que es un argumento que propone dos premisas y una conclusión que establece una nueva conexión a través de un término medio. La premisa que contiene el predicado de la conclusión se conoce como premisa mayor. Y la premisa que contiene el sujeto de la conclusión se conoce como premisa menor. En la premisa menor se establece la relación entre sujeto y el término medio. Fíjense, vamos a explicar eso ahí con el ejemplo. El primer cuadro que está ahí, todas las personas honestas, eso es el término medio, las personas honestas evitan la corrupción. Ese es el predicado. Todos los empresarios, ese es el sujeto de la conclusión, como vamos a ver, son personas honestas. Ese es el término medio, se repite el término medio. Y entonces en la conclusión se relaciona el sujeto con el predicado. Todas las empresarias, es el sujeto, evitan la corrupción. Eso es el predicado. En la conclusión se forma una oración donde el sujeto permanece en la premisa menor y el predicado de la conclusión forma parte de la premisa mayor. En la premisa mayor aparece el predicado relacionada con el término medio. Generalmente el término medio es una generalización en este tipo de argumentos. Y de forma abstracta, de una manera como una especie de fórmula de estos argumentos, en muchos libros y textos que se hable de lógica o de argumentación, vamos a encontrar este tipo de esquemas, ¿no? Donde ya no hay un contenido específico, sino que se usa una especie de variables. Todas las B son A, esto es el predicado en la premisa mayor, y luego todas las C son B, este es el sujeto de la premisa menor, y entonces en la conclusión la consecuencia es todas las C son A. Esa es la conclusión, la relación que se hace entre la premisa mayor, donde aparece una generalización, la premisa menor, donde aparece un caso específico, y luego la conclusión, donde se relaciona el predicado de la premisa mayor con el sujeto de la premisa menor. En ese sentido son estos silogismos categóricos que sirven para afirmar o para negar. Ahora, en estos silogismos hay silogismos que no puede verificar si son válidos o inválidos. Los silogismos válidos son los que tienen una conclusión que se deduce lógicamente de sus premisas, sin importar si las premisas son verdaderas o no. Ya hemos hablado antes que la validez de un argumento es por la estructura, pero que sea verdadero la información con la que concluye, eso depende de la verdad o falsedad de las premisas. Por eso un argumento puede ser válido, pero falso. Es decir, tiene sentido el argumento, lógicamente es válido, pero cuando vemos el contenido del argumento es falso. Eso es una parte que vamos a hablar en estas sesiones de cómo se usa ese tipo de cosas para otros fines, ¿no? Bueno, entonces un silogismo inválido es donde la conclusión no sigue la lógica de las premisas y lo convierte eso en una falacia. Hemos hablado también antes de las falacias. Por ejemplo, dice, todos los mamíferos son vertebrados, los caballos son mamíferos, por tanto,
todos los caballos son vertebrados. Este es un argumento válido, ¿no? Estamos diciendo, los mamíferos son vertebrados, los caballos son mamíferos, entonces los caballos son vertebrados. Eso tiene una relación, ¿no? La primera premisa es generalizadora, está hablando de todos los mamíferos y está diciendo que son vertebrados. Y entonces luego se habla de un caso específico entre los mamíferos que son los caballos. Los caballos son mamíferos, por lo tanto, los caballos son vertebrados. Ese es un argumento válido. Ahora veamos el ejemplo de un argumento inválido. Un argumento inválido dice, todos los pájaros pueden volar. Los pingüinos son pájaros. Por lo tanto, los pingüinos pueden volar. ¿Qué hace inválido este argumento? ¿Por qué estamos diciendo que el argumento es inválido? Bueno, primero, porque la estructura, en general, la estructura del argumento es válida. La conclusión se relaciona con las premisas, pero la premisa mayor es falsa, porque no todos los pájaros, no todas las aves pueden volar. Y dentro de los pájaros que no pueden volar, precisamente están los pingüinos. Este es un argumento categórico porque afirma, ¿no? Está diciendo, todos los pájaros pueden volar. Y si uno no anda con cuidado, acepta como verdadera esta premisa, porque se dice así con energía, ¿no? Todos los pájaros pueden volar. Y si uno no anda con cuidado, dice, sí, todos los pájaros pueden volar. Entonces, este termina siendo un argumento sin solidez, porque hay una falla, hay una falta en una premisa, en una de las premisas. Eso hace que el argumento no sea suficientemente sólido y pueda llegar a perder esa validez en cuanto al contenido del argumento. Entonces, en estos argumentos y silogismos categóricos hay una relación entre premisas y términos, se dice, el contenido ya de los mismos argumentos. Entonces, cuando uno habla de premisas, por ejemplo, en la columna de la izquierda, que hay bastante contenido, ustedes, insisto, pueden, o les recuerdo, pueden solicitar estas presentaciones a través de las vías del canal. Algunas veces las comparten aquí mismo durante la sesión que se transmite en vivo, o pueden escribir al canal en las cajas de los comentarios de las publicaciones para tener acceso a las presentaciones. Bueno, en cuanto a ese lenguaje de premisas, se dice que la premisa mayor o la premisa universal supone una afirmación general o universal. Recuerden, estamos hablando de afirmación, pero en estos silogismos categóricos pueden ser afirmaciones o pueden ser negaciones. Por ejemplo, todos los humanos son mortales. Entonces, seguramente va a estar la palabra todos o algo parecido, ¿no? En esta universalización que se hace en la premisa mayor. Y luego la premisa menor presenta casos particulares o específicos. Por eso también se conoce como la premisa particular. Establece una relación específica entre un miembro individual de una categoría y esa categoría general está mencionada en la premisa mayor. Por ejemplo, hablamos de los mamíferos anteriormente, en uno de los ejemplos anteriores, y luego hablamos de los caballos. Los mamíferos es la categoría general, eso aparecería en la premisa mayor, y luego los caballos es en un caso específico, corresponden a la premisa menor. En el ejemplo que estamos siguiendo, todos los humanos son mortales. Bueno, esa es una generalización, estará en la premisa mayor, y luego en la premisa menor, Marcos es humano, ya es un caso específico. Ya no se habla de todos los humanos, sino ahora vamos a reducir esa categoría a Marcos. Y luego en la conclusión se relaciona la premisa mayor con la premisa menor al decir Marcos, entonces, si todos los humanos son mortales y Marcos es humano, entonces Marcos es mortal. Ahí se hace en la conclusión, se hace esa inferencia lógica, surge a partir de las premisas. Eso en cuanto a siguiendo ese lenguaje de premisas. Pero también en los silogismos se habla de términos. El término mayor es el término que se encuentra en la premisa mayor y también en la conclusión. Representa la categoría más amplia o en general sobre la cual se hace una afirmación. Equivale a un predicado en la conclusión.
todos los humanos. Ese es el término mayor, son mortales. Y luego el término menor, que sería Marcos, el término menor, que es el caso específico, donde se encuentra la premisa menor, está en la conclusión también y representa un miembro individual o específico de la categoría. Y luego el término medio es el que se encuentra en ambas premisas, pero no en la conclusión. Sirve como un puente lógico entre el término mayor y el término menor y ayuda a establecer esa relación entre ellos. Aquí sería los mortales, ese término medio en la conclusión. Ok, bueno, eso es en cuanto a los silogismos. Algunas reglas básicas de los silogismos, estamos hablando en la argumentación. Esta argumentación más pensada, más estructurada y que de alguna forma, en la medida que nosotros vamos como revisando la manera en la que argumentamos, se va incorporando a nuestro lenguaje diario, no solo a la forma de discurso formal, sino a nuestro lenguaje diario. Ok, bueno, ¿cuáles son las reglas básicas de los silogismos? Primero, de premisas negativas. Si tengo dos premisas negativas, no se puede obtener una conclusión. De dos premisas afirmativas, no se puede obtener una conclusión negativa. Si hay dos premisas particulares, no se puede obtener una conclusión válida. Sobre todo recordando que las premisas, hay una premisa mayor y una premisa menor. En estas formas básicas va a haber un caso general y un caso en particular. Entonces, si tengo dos premisas particulares, no puedo llegar a una conclusión válida, Eso nos sirve mucho, de ejemplo, cuando se trata de generalizar a partir de excepciones. Entonces, no puedo particularizar en cada una de las premisas. Parto de una premisa mayor, donde está la categoría universal, y luego una premisa particular o la premisa menor, donde está un caso particular. Eso hace que pueda llegar a una conclusión válida. Luego, en el número 4, la premisa menor o particular no puede ser a la vez la conclusión, ni estar contenida totalmente en ella, en esa conclusión. La premisa mayor debe ser siempre universal en estas reglas básicas de los silogismos. Y de puras premisas particulares no se puede dar entonces una conclusión verdadera. Eso es en cuanto a algunas normas y reglas básicas. Veamos algunos errores en el tema de la argumentación. Se pueden identificar ciertas fallas en el momento de estar presentando este tipo de argumentación. Por ejemplo, el primero de ellos que vamos a ver se conoce como ambigüedades semánticas. Eso puede sonar un poco extrambótico o raro, ¿verdad? Pues son palabras extrañas. La ambigüedad es cuando hay más de un posible significado. Una expresión, una palabra puede significar más de una cosa. Y luego la semántica se encarga precisamente, la semántica es la parte de los idiomas, de la gramática, que se encarga de estudiar los significados de las palabras dependiendo de los contextos donde se encuentren. Yo he puesto de ejemplo en las narraciones deportivas, ¿no? Alguien en el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces pongo algunos ejemplos de fútbol. El fútbol, alguien le pega a la pelota y el balón sale muy rápido hacia el arco, entonces el narrador dice, tremendo cañonazo, ¿verdad? Entonces, el cañonazo ahí no es literal, ¿no? O alguien hace una entrada muy, muy violenta a otra persona, una barrida violenta, y dice que fue un hachazo, ¿no? O un leñazo, una cosa como esa. Pero no está en un lenguaje, y ahora, si usamos lo de las clases que hemos tenido en las sesiones anteriores, no está en un lenguaje denotativo, sino en todo caso sería en un lenguaje connotativo, donde tiene un significado distinto a la literalidad de la expresión. Entonces, cuando estamos hablando de ambigüedades semánticas, es porque son términos que aparecen en las premisas
que pueden interpretarse de una distinta manera y no es suficientemente claro el sentido explícito desde del que partiría la deducción. Dice, por ejemplo, en la primera premisa, los hombres son libres, ¿no? Esta es la premisa mayor, los hombres son libres, Roberto es un hombre, por tanto Roberto es libre. Aquí tenemos una falla en cuál de las premisas. Bueno, en la primera, sobre todo en la generalización. Roberto es un hombre. Bueno, incluso podríamos ver el tema de la antigüedad porque hay personas que a sus mascotas les ponen nombres de personas. ¿Qué tal si Roberto es un perico? ¿Qué tal si Roberto es un loro, ¿verdad? O es un gato? Porque hay gente que le pone a sus mascotas, les pone nombres de personas. Al final, ni siquiera esta premisa, no tenemos más contexto, pero hasta esta premisa podríamos pensarla como ambigua. Y la primera, sobre todo, no todos los hombres son libres. Además, ¿libres de qué? O libres en qué contexto, en qué sentido, ¿no? Víctor Franklin, que fue un filósofo, psicólogo que estuvo en los campos de concentración, él hablaba de la libertad, a pesar de que estaba en campos de concentración, pero de la libertad de su mente, que nadie podía apresar su mente. Entonces él se consideraba un hombre libre estando en un campo de concentración. Entonces ahí el tema de la libertad entra en ese campo de las ambigüedades, donde los significados pueden ser interpretados de diferente manera. Este es un silogismo muy ambiguo, muy ambiguo, porque no tenemos más contexto y no sabemos exactamente a qué se pueda referir. Bueno, en otro de los errores, ese primero que vimos ha sido la ambigüedad semántica, porque los significados no están suficientemente claros. El siguiente error en la argumentación se llama paralogismos. Los paralogismos son errores en la cadena deductiva. Formalmente parecieran ser válidos, pero no lo son. Pueden pasar inadvertidos por su enunciante, ¿no? Enunciante. Vea el ejemplo, dice, en Nueva York hay más iglesias que en otras ciudades y también se cometen más crímenes. Por lo tanto, para eliminar los crímenes deberíamos abolir la iglesia. Y entonces hay una falsedad, una especie de falacia aquí en este silogismo, en este argumento, porque se establece una conexión una falsa conexión entre la presencia de la iglesia y los crímenes. Y se hace una falsa relación entre mayor número de iglesias, mayor número de crímenes. Entonces el argumentador presenta la solución de, como existe esa relación, él establece esa relación extraña, hay más iglesias, más crímenes, entonces queremos menos crímenes, quitemos las iglesias. No existe esa relación, ¿no? Hay un problema en la cadena de deducciones que se hacen en este argumento. Entonces, este ejemplo es un paralogismo porque la conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. No hay relación de causa y efecto entre la iglesia y los crímenes. No lo hay de manera directa. Es posible que, bueno, si uno sigue este argumento, ¿no? La argumentación, si hay muchas iglesias en Nueva York y hay muchos criminales, es posible que algunos de esos criminales asistan a alguna iglesia. Esa es una posibilidad, pero eso no establece la relación de mayor número de iglesias aumenta el número de crímenes en una determinada ciudad. A eso se le conoce como paralogismos, donde hay una falla, no hay una conexión lógica en las deducciones que se hacen a partir de las premisas. Ok, veamos un error más. Y aquí nos vamos a detener porque de estos hay varios tipos, los sofismas. Los sofismas son falsos razonamientos, pero el problema de los sofismas o el peligro de los sofismas es que ya conllevan una intencionalidad de manipulación, una intencionalidad de engañar. Son fines manipuladores y que con conocimiento y con estrategia disfrazan razonamientos válidos cuando en realidad no lo son, razonamientos que no tienen una conexión. Y el ejemplo que pongo aquí es un ejemplo muy corto, muy sencillo, muy evidente, hasta cómico, pero ya en la práctica los argumentos se enredan y por ahí en alguno de esos puntos
hay un conflicto en las premisas. Premisa 1, a los perros les gusta pasear, ¿no? Premisa 2, a mí también me gusta pasear. Entonces, conclusión, soy un perro. No es esa, no puedo llegar a esa conclusión. ¿Se recuerdan el argumento en el Génesis cuando Satanás le dice, Dios os ha dicho que no pueden comer de ese árbol? Y entonces ahí envenena la causa, envenenar el pozo, se dice cuando el argumento se distorsiona, porque le dice, él tiene envidia porque van a ser como Dios, van a ser como él. En esa argumentación, en el diálogo que tiene ahí con la mujer. Satanás está lanzando ciertos argumentos para cambiar el pensamiento de la mujer. Y fíjese que interesante, de los personajes ahí en el huerto del Edén, es interesante que luego de durante esa plática de la serpiente con Adán y Eva en el huerto del Edén, dice que vieron el árbol que ahora era deseable para comer. Ese es el peligro de los sofismas y de estas falacias y argumentaciones que hemos estado estudiando, porque eso trastoca nuestro estado mental. Hace que el pensamiento vaya siendo diferente. Y basado en un argumento o falaz, en un argumento o en estos sofismas, que lo que van a estar procurando va a ser inclinando nuestro pensamiento hacia ciertas áreas donde no necesariamente es un argumento válido, ¿no? A través de las redes sociales, por ejemplo, ahora se sabe que se pagan bots y se pagan servicios donde a través de miles de perfiles no personales, sino granjas de perfiles en las redes sociales, se lanzan ahí mensajes para inclinar el pensamiento de las personas hacia cierto producto, hacia cierto partido político, hacia cierta situación, para manipular la opinión de la gente a través de argumentos que se masifican en las redes sociales. Yo personalmente, si me permiten darles aquí un consejo personal, es ponerle siempre una pausa y no dejarnos ir con el argumento masivo que vemos en las redes sociales. Con lo que toda la gente está diciendo y la opinión de toda la gente, hay que ponerle mucha atención. Hay que detenernos y investigar un poco más, no dejarnos ir así inmediatamente con la opinión de la mayoría. La opinión de la mayoría no siempre es verdad. La opinión de la mayoría no garantiza la veracidad. Es que todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace. Cuidado. Y precisamente por eso, precisamente por lo de todo el mundo, ¿no? En el ejemplo bíblico es el camino ancho. En el camino ancho ahí van todos, ¿verdad? Sacando del contexto ahí el ejemplo del camino ancho. En el camino ancho ahí va la mayoría, pero es el camino errado. En el argumento bíblico, el camino ancho lleva a la perdición. Es el camino equivocado, es el camino de la muerte, donde van todos, donde va toda la mayoría, donde van todos, no es la mayoría, sino donde van todos. Ahí va la mayor cantidad de gente, es el camino ancho, el camino equivocado. El camino angosto es un camino tortuoso, es un camino difícil, la puerta es angosta, ahí van pocos. Pero es el camino de la vida, es el camino de la verdad. Entonces, en las redes sociales y en general, la opinión de todos, la opinión de la mayoría, no es la garantía de la verdad. A eso le tenemos que poner atención porque se lanzan estos sofismas para manipular el pensamiento de la gente. Veamos los tipos de sofismas que existen. Y vamos a ver brevemente a qué se refieren estos, ¿no? Los sofismas se clasifican en dos tipos principales, los que se conocen como sofismas formales, que tienen un error en la estructura lógica. Estos se utilizan mucho en el lenguaje científico y en asuntos matemáticos y cosas que no vamos a ver nosotros. Y nos interesan más estos sofismas informales o materiales que tienen un error en el contenido. A esto nos vamos a dedicar, que son los que aparecen más en el asunto de la argumentación, el diálogo. Dentro de los sofismas informales son el sofisma que se conoce como sofisma de accidente, el sofisma de petición de principio o círculo vicioso, el sofisma de ignorancia de la cuestión, el sofisma de la equivocación, de ambigüedad o de falsa analogía. Digamos los más reconocidos y los más básicos de este tipo de sofismas. Veamos de qué se trata cada uno.
El sofisma de accidente aplica una regla general a un caso que es una excepción a esa regla. Las reglas generales que se tratan de aplicar a las excepciones. Se dice que en todos los casos siempre hay una excepción, pero las excepciones son eso, ¿no? Es un caso extraño, es un caso raro, es un accidente. Los accidentes no están regulados por ninguna regla. Y aquí yo sé que nosotros los cristianos tenemos un tema de la soberanía de Dios y todo eso, pero por este momento me voy a permitir decirlo sin tomar en cuenta ese tema, ¿no? Los accidentes, tanto, bueno, en la vida diaria, etcétera, en las ciencias, las investigaciones, los accidentes no están sujetos a ninguna norma predecible, sino que básicamente están como sujetos al azar. Que por eso es un accidente, porque ocurren fuera del control de todas las previsiones que se puedan hacer. A eso se refiere. En las reglas, en las generalizaciones, las excepciones, no se les puede aplicar las reglas generales. Entonces, el sofisma de accidente es tratar un tema de excepción. Fíjense el ejemplo, dice, los cuchillos cortan. Por lo tanto, este cuchillo de plástico también cortará. Bueno, los cuchillos de plástico pues no van a tener el mismo filo y el mismo corte que un cuchillo de metal. Ese sería un caso del sofisma de accidente. Luego, la petición de principio también se conoce como argumento circular. Las personas o los hermanos que estuvieron conmigo también en el curso de apologética, en una parte del curso de apologética se ha hablado del argumento circular cuando se pone la Biblia como palabra de Dios. Se asume como verdadera la misma conclusión que se intenta demostrar. Se da vueltas en el mismo argumento. Por ejemplo, Dios existe porque la Biblia lo dice. La Biblia es verdadera porque es la palabra de Dios. Entonces, para probar la existencia de Dios, usamos la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si la Biblia lo dice, es porque entonces sí, Dios existe. Luego, el otro sofisma que se conoce como ignorancia de la cuestión. Se desvía del tema de la discusión o se prueba algo diferente a lo que se debe probar. Regularmente se conoce como desviarse ahí del tema, evadir el tema, ¿no? Por ejemplo, puede decir, tú no te preocupes por mí, pero siempre te traigo regalos. Esa segunda frase no tiene relación con la primera frase, con el contenido de la primera frase. Y entonces se desvía la atención hacia otro tema. Los políticos, por ejemplo, en el discurso político, cuando uno escucha el discurso político, son muy hábiles en usar este tipo de cuestiones, ¿no? Se les pregunta una cosa y para evadir la posible respuesta a ese tema que les resulta incómodo, que les resulta álgido o que no conocen, pero digamos, que un político diga no sé, no conozco, se le vuelve algo contraproducente, entonces prefieren cambiar el tema y en algunos momentos de manera muy drástica, ¿no? Hacen un giro así muy violento hacia otro tema con tal de llevar el debate, llevar el diálogo a un campo donde ellos se sientan un poco más cómodos en eso de la ignorancia de la cuestión. Otros errores de los sofismas. El sofisma de equivocación utiliza una palabra o una frase que tiene doble significado, aplicándolo distinto en cada una de las premisas. Como estamos hablando, recuerden, los sofismas son sofismas que tienen problemas de interpretación, ¿no? Y que se usan con el propósito de manipular, engañar y así. Y este de equivocación es usar la misma frase o palabra que puede tener distinto significado, pero usando ese significado de manera diferente o igual en las diferentes premisas. Mire el ejemplo. Macario es un dolor de cabeza. El acetaminofén quita el dolor de cabeza. Voy a tomar acetaminofén para deshacerme de Macario. Esa es una frase un poco cómica, pero que en realidad tiene ese problema, ¿no? Está usando la expresión dolor de cabeza,
que tiene dos significados en estas premisas, los está unificando en la conclusión. Está unificando la conclusión, ¿no? Que Macario sea un dolor de cabeza implica que es problemático por diferentes razones. Esta persona es un dolor de cabeza, ¿no? Usamos esa expresión. Y luego el acetaminofén, pues sí quita el dolor de cabeza, ¿no? Es un analgésico, el dolor de cabeza físico, ¿no? Y luego en la conclusión se establece esa relación que no puede ser válida, el tomar acetaminofén para deshacerse de Macario. Bueno, ese es el sofisma de equivocación. Anfibología. El sofisma de anfibología se refiere a la ambigüedad que se encuentra en la estructura de toda una frase, y no solo en una palabra, esa ambigüedad de toda una frase. Vea el ejemplo, dice, Juan le preparó la cena a Luis en su casa. Esa es la proposición, pero la pregunta sería, ¿la casa de quién? ¿En dónde preparó la cena? ¿Es la casa de Juan o es la casa de Luis? La frase no lo establece, no se establece con suficiente claridad en dónde fue preparada la cena, ¿no? A eso se refiere la anfibología, esa ambigüedad estructural en el argumento. Luego, el sofisma de falsa conjunción, donde se produce por falta de signos de puntuación. Esto en el lenguaje oral puede ser una entonación equivocada. Si estoy leyendo, por ejemplo, y hay una pregunta, pero no leo de manera correcta los signos de puntuación, si es un lenguaje oral o estoy auditivo, entonces puede llevar a una confusión por el hecho de no usar la entonación adecuada. En la lectura, por no usar los signos de puntuación adecuados. Esto va a llevar siempre a una interpretación errónea de la frase. Y aquí pongo un ejemplo de la Biblia que ha suscitado discusiones teológicas. Este ejemplo, ¿no? que aparece obviamente en las traducciones, porque aparece en griego, y el griego da las dos posibles posturas. Y vamos a poner la atención es la misma frase, solo que se cambia de lugar la coma, la primera coma. Yo te digo, y ahí está la coma, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una declaración de Jesús al hombre de la cruz, ¿no? Yo te digo, y la coma, ahí, después del digo, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero otra posible traducción de esa frase es correr la coma hasta después del hoy. Y entonces la frase se convierte en, yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La primera frase nos lleva a la conclusión de que Jesús y el ladrón estarían ese mismo día en el paraíso. Yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la segunda propuesta es que Jesús le está diciendo ese día al ladrón de la cruz, que también está muriendo con Cristo, estarás, en un futuro, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese uso inapropiado de los signos de puntuación o de la entonación va a conducir a esa falsa conjunción. El otro sofisma erróneo es el sofisma de ignorancia de la causa, así se llama. Este asume que porque un evento ocurre después del otro, el primero es la causa del segundo. Hay una secuencia lógica en las ciencias que se conoce como causa y efecto. Todas las causas producen un efecto y ese efecto se convierte en la causa de otro efecto y así hay una serie de eventos en cadena. De hecho, vuelvo a referirme al curso de apologética. En una de esas clases, porque se está hablando de la existencia de Dios, algunos filósofos se refieren a Dios como la primera causa, la causa incausada, que es la teoría científica, para el origen del universo. Todo lo que existe en el universo representa esa cadena a través de millones y millones de años, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Pero los científicos dicen, no, tuvo que haber sido una primera causa, como en esa fila de las fichas de dominó que se ponen así todas paraditas, y hubo una primera vez que se mueve la primera ficha y cae esa primera ficha, y eso desencadena que todo el sistema que se ha construido vaya a moverse. Entonces, en este sofisma
se dice que dos eventos que han ocurrido muy cercanos, uno es la consecuencia del otro, pero no siempre va a ser de esa manera. Y vea el ejemplo que aparece acá, que dice, el gallo canta antes de que salga el sol. Canta el gallo, se establece esa relación, canta el gallo y luego sale el sol. Entonces, el canto del gallo hace que salga el sol. Y nosotros sabemos que no en todas las ciudades hay un gallo, no en todos los pueblos, no, hay países donde no existen ese tipo de aves y siempre sale el sol, entonces no se puede establecer esa relación. Pero esta ignorancia de la causa establece esa relación o intenta establecer esta relación argumentativa, pero es una relación inexistente. Otro de los errores en los sofismas es la falsa analogía. La falsa analogía, esto ocurre cuando se compara dos cosas que no son suficientemente similares. La analogía es una comparación que se hace, pero esta falsa analogía es una comparación que se hace de dos cosas que no lo son. Se argumenta que sí lo son, pero es con la intención de obligar o empujar una conclusión inválida. Este tipo de falacias se basan en similitudes superficiales o irrelevantes para justificar una conclusión, ignorando las diferencias significativas entre los elementos comparados, ¿no? Se pueden usar expresiones que yo puse aquí algunas de las comunes en estos últimos años, ¿no? Cambiar el chip. Tal vez has escuchado, ¿no? Hay que cambiar el chip, ¿verdad? Yo tengo más de 50 años, tengo 54 años, entonces viví en un mundo que no existían los celulares, no existía internet, estudié, me tocó ir a las bibliotecas, hacer las investigaciones en libros físicos y ese tipo de cosas. Y antes el dicho no era cambiar el chip, sino antes el dicho era cambiar el cassette. Hay que cambiar el cassette, pero era de cambiar la cinta, ¿no? De aquellas reproductoras que se ponía la cinta y lo regresábamos con un bolígrafo, la cinta del cassette, pero el dicho antes era, hay que cambiar el cassette, ya, basta, cambiar de cassette, era como cambiar de tema, ahora es cambiar el chip. También ese lenguaje, me hizo clic, esto me hizo clic, ¿verdad? ¿Qué es eso de que me hace clic? Yo no soy un mouse, ¿verdad? O una cosa porque ese es un lenguaje como de las computadoras, ¿verdad? Que algo le hace clic, que nos hace sentido en nuestra mente, que nos hizo clic. Ese tipo de cosas de falsa analogía. Ahora, en este último argumento de falsa analogía, veamos algunas características generales. Por ejemplo, una comparación engañosa. Se basa en que dos cosas son iguales en algún aspecto porque comparten una característica, aunque esa característica no sea relevante o las diferencias sean mucho más importantes, ¿no? Pero es una comparación engañosa, no es suficiente, por eso se llama la falsa analogía, porque se trata de comparar dos cosas que en realidad no lo son y solo tienen pequeñas cosas en común, algunas cosas. Es como, por ejemplo, lo que ocurre a veces que capturan a un delincuente y el delincuente vamos a poner, en casi todos nuestros países latinoamericanos hay un San Pedro algo, ¿no? Un pueblo que se llama San Pedro algo. Y el delincuente es de San Pedro, entonces todos los de San Pedro, ¿de dónde? Yo soy San Pedro, usted también es ladrón, ¿no? Entonces hace una falsa analogía por un elemento, una cosa ahí mínima. La otra característica de estas falsas analogías es la extrapolación indebida. Extrapolar es sacar algo de aquí y ponerlo en otro contexto que no es el contexto original. Se lleva una analogía más allá de su contexto original, asumiendo que funciona en todos los aspectos, cuando en realidad solo es válida para algunos aspectos, Y la otra es ignorar las diferencias clave. Eso se hace con intención. Recuerde que estamos hablando de sofismas y los sofismas conllevan una manipulación en la estructura del argumento. En las falacias podríamos caer en las falacias accidentalmente, porque por ignorancia, por algo, nuestra reacción. La falacia ad hominem, por ejemplo, es muy común cuando vamos a decir, con la persona con la que estamos argumentando, nos presenta un argumento muy fuerte y nuestra reacción puede ser, la reacción de supervivencia
puede ser, en lugar de atacar el argumento, atacamos a la persona, pero puede ser una reacción instintiva, el argumento ad hominem. Hay personas que lo utilizan de manera consciente, ¿no? Así, intencionalmente. Pero en las falacias podríamos caer, digamos, en errores involuntarios. En los sofismas, que los sofismas son una especie de falacia, ya están pensados, ya están fríamente calculados para producir el efecto que los sofismas tienen, que es manipular, engañar. Esta comparación engañosa, la extrapolación indebida y la ignorancia de diferencias claves, es lo que va a representar las características generales de los sofismas. Veamos algunos ejemplos de sofismas. El primero de ellos, fíjese, dice, si hay un Dios, ya el sí nos introduce a un argumento condicional. Recuerda, en la sesión anterior estuvimos hablando de los argumentos condicionales. Este dice, si hay un Dios, entonces Dios creó el universo. Si Dios creó el universo, entonces la materia no existió por siempre. Entonces, la conclusión de este argumento estriba principalmente en responder la pregunta, ¿la materia existió siempre? Nosotros los cristianos respondemos no, porque Dios creó el universo de la nada, ¿no? La materia no es eterna, sino que representa la creación de Dios. La ciencia no sabe qué responder a la pregunta de si la materia ha existido o no. Una parte de la comunidad científica dice sí, la materia ha existido siempre, pero eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo es que la materia ha existido siempre en el universo? Entonces otros científicos no saben exactamente qué responder y la respuesta que es que no hay suficientes estudios, investigaciones no son concluyentes y que no sé qué, porque evaden realmente la respuesta. Entonces, por lo tanto, Dios creó el universo o creó la materia o no, esa respuesta queda en el aire dependiendo de si la materia siempre existió. Porque la cuestión es determinar la existencia o no de Dios. Bueno, en ese argumento. Otro argumento, ¿no? En los sofismas, si el inocente sufre, entonces el mundo no es perfecto. Si Dios existe, el mundo es perfecto. Aquí la conclusión sería, si Dios existe, el inocente no debería de sufrir. Sería la conclusión que deriva de esta premisa. Si Dios existe, siguiendo estas premisas, la conclusión obligada sería, si Dios existe, el inocente no debería de sufrir. Pero ¿qué vemos? Que hay injusticias, que hay dolor, que hay llanto, y entonces el inocente sí sufre. Entonces Dios no puede existir. Hay un error aquí en estas premisas porque no siempre, vamos a ver, el ser inocente no garantiza que yo vaya a estar exento del sufrimiento. Vemos que pues no hace falta mucha investigación para darnos cuenta que el mundo, las sociedades son muy injustas. Hay mucha impunidad, injusticia, etc. Y entonces esa primera premisa no podemos darla como válida. No podemos darla como válida. Estamos ya aquí cerca de la finalización de esta sesión número 5. Y entonces vamos a entrar en este tema acerca de los dilemas. Hablar de los dilemas. Hemos hablado de argumentos categóricos, hemos hablado de sofismas y ahora vamos a conversar acerca de dilemas. Voy a hacer un paréntesis acá porque los dilemas, recuerden que cuando hablamos de lógica y hablamos de argumentación, eso hablamos en la primera sesión, hay una parte formal que se utiliza en las ciencias y en las matemáticas y la parte informal, que es la clasificación, que es la que se utiliza en la argumentación coloquial o algo, que es la parte que a nosotros nos interesa en este tema, ¿no? En los dilemas igual, ¿no? Por eso inicio con esta frase de en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de cada uno de nosotros. El término dilema designa una situación en la que hay dos alternativas, pero las consecuencias son igualmente indeseables. No hay una opción buena y una opción mala. En los dilemas, bueno, si tenemos una opción buena y una opción mala, ya no sería un dilema. Yo le digo a usted, ¿qué quiere comer? ¿Una manzana o un escorpión?
Y entonces yo creo que las personas en su sano juicio dirán, pues una manzana, prefiero la manzana, no quiero comer un escorpión, ¿verdad? Bueno, ese no sería un dilema, pero si yo le digo a usted, bueno, ¿qué quiere? ¿Una manzana o una pera? Bueno, tampoco sería mucho dilema porque pues son frutas y ahí es una cuestión de gusto. Pero ¿qué tal si yo le digo, ¿qué quiere comer? ¿Un escorpión o un murciélago vivo? Eh, Hay un problema ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Verdad? Bueno, tal vez el escorpión es más pequeñito, pero en escorpión, algo pegarle una mordida ahí, darle una mordida a un murciélago vivo. Bueno, en las dos vías voy a tener un conflicto. Ese es un dilema, un dilema. El dilema de Abraham, cuando el Señor le pide a su hijo. ¿En qué consistía? El texto bíblico relata y pone ese énfasis. Cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, al que amas. A ese tu hijo, al que amas, ¿no? Entonces Abraham estaba ante el dilema de sacrificar a su hijo o desobedecer a Dios. Sacrificaba a su hijo en obediencia a Dios, pero eso le dolía su corazón, ¿no? Un gran conflicto, matar a su propio hijo. O desobedecer a Dios, que era, Abraham tenía pues una fuerte relación con Dios. Entonces, en eso consisten los dilemas, ¿no? Una situación donde hay dos posibles salidas, pero en esas dos posibles salidas, cada una de ellas representa una situación indeseable, incómoda, que va a representar algo feo. Entonces, por ejemplo, hay un antiguo dilema griego que se relaciona con la política. Este antiguo dilema griego. Si dices lo que es justo, bueno, de lo que se sabe de este dilema es que es una madre hablándole a su hijo porque el hijo tenía intención de salir a un cargo político. Muchos de los principios políticos vienen desde la antigua Grecia. Y entonces esta madre no quería que su hijo fuera a la actividad política. Le presenta este escenario, este dilema. Si haces lo que es justo, los hombres te odiarán. Si dices lo que es injusto, entonces los que te odiarán serán los dioses. Ya sea que haga lo justo o que haga lo injusto, de igual manera, iba a ser odiado, iba a ser odiado. Este ejemplo, como la mayoría de dilemas que encontramos en contextos reales de argumentación, es en realidad un argumento con una conclusión y una premisa implícita. Siempre cualquiera de las rutas que tome en el ejemplo hacer lo justo o hacer lo injusto, igualmente iba a ser odiado. Iba a ser odiado. Siguiendo con los dilemas. Dado que los dilemas son argumentos válidos, la única manera de resolverlos consiste en mostrar que alguna de las premisas es falsa. Para salir de los dilemas, hay que mostrar cuál de las premisas es falsa. Un dilema simple tiene conclusiones idénticas para todas las alternativas. Hay una parte aquí de un poema, me gusta mucho este poema. Bueno, y este poema también forma parte de la letra de una canción que es Ni contigo ni sin ti. El verso completo dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, porque sin ti me muero y contigo me matas. La misma consecuencia en este lenguaje apasionado de un enamorado. El dilema, ese sería un dilema simple porque las dos salidas tienen una consecuencia idéntica, ¿no? En el caso de este poema, que es una metáfora un tanto exagerada, si usted quiere, pero finalmente terminan con la muerte del fulano, ¿no? Tanto contigo o sin ti. Eso es lo que expresa ahí en ese lenguaje poético. El dilema complejo tiene conclusiones diferentes, pero igualmente indeseables. Si robo la medicina, voy a prisión. Si no la robo, mi esposa muere. Es un dilema, ¿no? La esposa está enferma, no tiene suficiente dinero para comprar la medicina, entonces la única opción es robar la medicina. Pero si roba la medicina, la esposa vive, pero él va preso. Si no la roba, él queda libre, pero la esposa muere. Consecuencias diferentes, pero igualmente indeseables. En la argumentación para la solución de dilemas hay tres posibles soluciones, se dice. La primera es tomar el toro por los cuernos. Esa es la expresión, una de las estrategias. Esta frase de tomar el toro por los cuernos lo que implica es la decisión de abordar el problema de frente. No viene un toro y lo voy a tomar por los cuernos. Voy a lidiar, se dice, con el toro.
se habla de la lidia, que es un trato un poco violento y arriesgado con estos animales, con los toros. Y entonces hay que lidiar con el toro, pero lo vamos a tomar por los cuernos. Eso se refiere a enfrentar de manera decidida la situación. Eso sería atacar una de las premisas, argumentando para afirmarla o negarla, ¿no? En el caso del poema, pues no voy a morir sin ti. Tal vez voy a sufrir, etcétera, pero no voy a morir. En el caso ese sería el atacar, una de las premisas. La otra estrategia es evadir los cuernos del toro, como no enfrentarlo de manera directa, pero sí evadir los cuernos del toro es buscar soluciones alternativas. En el caso del robo de la medicina, del ejemplo que hemos visto anteriormente, pues buscar otras alternativas como la asistencia social. No, si no tengo el dinero suficiente para comprar la medicina, pues robar la medicina no es la única opción. Puedo buscar asistencia social, puedo vender algo, puedo empeñar algo, puedo, no sé, hacer un préstamo. Pueden haber otras opciones y robar la medicina no es la única opción. Yo aquí puse el ejemplo de la viuda y el aceite en el caso del Antiguo Testamento. Algunos conocerán ese ejemplo. El profeta le dice a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? Porque ella, el acreedor los quería poner como esclavos y tenían una situación, tenían un dilema. Y entonces el profeta les dice: busca una solución alternativa, ¿no? Tienes que tener algo en tu casa para salir de eso. Y claro, en la narración ocurre un milagro, la multiplicación del aceite, pero a través de eso, ¿no? Hay siempre otro camino. Eso es la estrategia de los dilemas, es de evadir los cuernos del toro, porque el dilema normalmente nos va a presentar dos escenarios y los dos escenarios son igualmente indeseables. Hay que buscar otras alternativas. La otra estrategia es el contradilema. Los contradilemas no refutan, sino lo que muestran es como el otro rostro del dilema original. Presenta como en un espejo, porque el dilema va a presentar las consecuencias negativas, pero podríamos hablar de las consecuencias positivas de esos dilemas. Por ejemplo, en el caso de la madre griega, tratando de convencer a su hijo de que no entre a la política, diciéndole que si hace lo justo, los hombres lo van a odiar, y si hace lo injusto, los dioses lo van a odiar. El contradilema presenta la parte positiva, diciéndole: bueno, si haces lo justo, los hombres te van a odiar, sí, pero los dioses te van a amar. Si haces lo justo, vas a ser amado de los dioses, aunque te odien los hombres, pero vas a ser amado de los dioses. Y ahí, si uno sigue esa línea argumentativa, pues habría que sopesar qué me conviene más, qué es lo que yo quiero más, que me amen los hombres o que me amen los dioses. Si haces lo injusto, los hombres te van a amar. Sí, los dioses te van a rechazar, pero los dioses te van a amar. Entonces, el énfasis en el contradilema ya no se pone en las consecuencias negativas, sino que se pone en las consecuencias positivas. En las consecuencias positivas, en este énfasis en el contradilema. Nos vemos en la siguiente sesión. Wow, muy bien, profesor Garavito, muchísimas gracias. Que el Señor los siga bendiciendo y a todos ustedes les recordamos, usted está en el canal. Si no se ha suscrito, suscríbase, eso es muy importante. Tiene acceso a toda la infinidad de materiales que tenemos, donde usted puede usarlas en su iglesia, en su congregación. También, si usted ve enseñanzas como estas, si le gustan, pues póngale un me gusta. Eso nos ayuda en las redes a que cuando la gente busca material cristiano pueda encontrarnos fácilmente. Es un trabajo que podemos hacer juntos. También les pedimos que compartan. Si algo es de bendición, compártalo con otros. O sea, recibimos de gracia, damos de gracia. Y también, por último, agradecemos sus donaciones. Lo que el Señor ponga en su corazón, todo es bienvenido para seguir adelante haciendo la obra de comprensión de los tiempos hasta que el Señor venga. Que el Señor les bendiga.